Hoy hablamos de personajes sobrenaturales que, por otra parte, han aparecido durante muchos años en las historias populares de los pueblos y ciudades de Extremadura. Hablamos de seres imposibles hoy con José Manuel Frías. Buenos días. Buenos días, Juan Luis. Antes de entrar en materia, ¿cómo va tu libro Extremadura Misteriosa? Muy bien, estoy muy contento con la reacción de la gente, de todos los extremeños que han accedido a esta especie de mapa de carreteras del insólito. Estoy contento. Nos alegramos por ello. Vamos a hablar de estos seres, hablamos de seres sobrenaturales, pero hay que viajar muy atrás en el tiempo, hay que ir a la antigüedad o también nos podemos quedar en nuestros días. Existen algunos casos actuales, pero yo creo que sobre todo gran parte de estas tradiciones se han perdido, esos seres parece que ya han desaparecido, sobre todo según ha ido avanzando nuestro modo de vida. Hemos ganado en tecnología, en el alumbrado de las calles, que también es muy importante, y parece que han ido desapareciendo, lo que demuestra por otra parte que algunos eran puras leyendas urbanas, que otros eran incluso bromas o una mala interpretación de la realidad. Pero yo creo que siempre es importante indagar y compartir este tipo de historias que eran en la que creían nuestros ancestros. Y oye, ¿por qué no? Tal vez algunos de estos seres eran totalmente reales y están por ahí a la vuelta de cualquier esquina. Bueno, pues vamos a ver si es probable o no que a día de hoy nos encontremos a la Encoruja a nuestro paso por cualquier calle. Pues sí, la Encoruja, esta bruja malvada, esta especie de mujer que tenía fama de perversa y cuya debilidad eran los niños, los bebés. Pero va a ser nuestro compañero de investigación, Alejandro Nebro, quien nos explique por qué la Encoruja ha sido siempre un personaje malvado dentro de la historia. Vamos a verlo. La Encoruja era una especie de bruja maléfica que entraban en las casas convirtiéndose en rayos de sol a través de las ventanas, y su función era secuestrar a los recién nacidos para luego hacerlo aparecer en sitios que por sí solo es imposible llegar, ya sea un corral o sea un tejado. Además de todo esto que nos ha contado Alejandro, el modus operandi de lo que es la Encoruja a la hora de asesinar a los niños era siempre el mismo, era apresionarles el pecho de manera que se iban asfixiando hasta que finalmente fallecían. Esto a mí me ha pasado. Lo que te voy a contar ahora, lo que les voy a contar a ustedes ahora, a mí me ha pasado. Yo recuerdo de pequeño, mi tata, cuando era malo, que eran pocas veces, o me peleaba con mi hermano, me decía, sé bueno que si no viene la marimanta. Esto me ha pasado, es verdad, ¿eh? Sí, es que ha sido siempre un exponente muy claro de lo que son los miedos infantiles, el terror infantil. Estamos hablando de la marimanta, de un ser, una figura espectral femenina. Se dice femenina no porque se la haya visto nunca el rostro, sino en base a sus movimientos delicados, a la forma del cuerpo. Iba siempre cubierto con una manta, de ahí el nombre de marimanta, y siempre salía de noche para aterrar a la población, y la verdad es que ha sido muy popular prácticamente en toda Extremadura. Y fíjate qué curioso que ver a la marimanta era también como señal de que algo malo iba a ocurrir. Un accidente, un asesinato, incluso algún tipo de suicidio, ¿no? A esos niños se les asustaba, como tú bien has comentado, con el hecho de que va a venir la marimanta si eres malo o si no comes, y algunos de esos niños ya adultos todavía tienen ese temor interior a esta figura que, por cierto, a partir de la década de los 70 parece que desapareció por completo. ¿Cuándo fue la última vez que apareció la marimanta? Pues conozco un caso que ocurre en el año 1965, el último caso documentado 100%, con testigos con nombres y apellidos, en Fuente del Arco, y ahí aparecía la marimanta, fíjate qué curioso, portando un cuchillo jamonero, y no precisamente para cortar jamón, porque se dice que tenía aterrada a toda la población porque iba persiguiendo durante un año entero, durante todo aquel 1965 a la gente. Todavía se recuerda hoy día algunas de esas historias, y sobre todo una muy importante, un señor que iba por la calle en mitad de la noche, de pronto la marimanta empieza a perseguirlo, cuchillo en mano, y gracias a Dios el hombre llega a su casa en el último momento, cierra la puerta y la marimanta clava el cuchillo que quedó clavado en la puerta durante mucho tiempo como recuerdo de su paso por la población. Claro, y con razón, no metían miedo cuando éramos pequeños con la marimanta, normal, ¿verdad? No quisiera yo restar misterio a estos personajes, pero nos gustaría saber si realmente eran seres imposibles, como hemos definido hoy el capítulo de esta Extremadura insólita, o realmente eran seres de carne y hueso. Hombre, no sabemos hasta qué punto algunas de estas historias eran reales o no, pero sí es cierto que hay teorías un poquito más ortodoxas. Por ejemplo, se hablaba de que determinadas mujeres casadas que mantenían relaciones con amantes iban disfrazadas de marimanta precisamente para no ser reconocidas, ¿no? O luego incluso otras mujeres que por distintos enfrentamientos salían en mitad de la noche para intentar asesinar a la persona a la que odiaban. De hecho, se ha hablado en algunas poblaciones de dos marimantas que se veían en mitad de la noche y se daban
puñaladas unas a otras. O sea, estaría esa versión un poquito más oficial de la marimanta como ser real, de carne y hueso, que simplemente pues iba a cumplir alguna misión concreta. Bueno, pues parece que existieron las marimantas y el gruñu, personaje masculino. Sí, una especie de demonio silvestre de un aspecto terrible que siempre iba buscando víctimas, pero será de nuevo nuestro buen amigo, el investigador Alejandro Nebro, quien nos cuente un poquito qué aspecto tenía este extraño personaje. Lo vemos. El gruñu es una especie de demonio vestido de negro, con voz profunda y cavernosa, de aspecto espantoso. Decía que habitaba en una gruta en la montaña y que solamente salía en las noches más cerradas, por lo que percibirlo era un poco difícil debido a su ropaje oscuro. El gruñu también era muy temido por sus maldiciones. Además se contaba algo que yo creo que es terrible. Cuando lograba hechizar a alguien, decía que era capaz de dominar la voluntad y el carácter de la persona. Sería algo parecido a una especie de posesión diabólica. Una cosa, muchas veces se ha hablado de la aparición de este tipo de seres extraños en las carreteras. Sí. Incluso en más de una ocasión se decía que provocaban accidentes. Hablamos de un caso concreto en una carretera de Alburquerque donde apareció, bueno, pues un personaje de este tipo. Sí, no sabemos si es pariente lejano de aquella pantaruja de la que hablamos en su momento, pero sí es cierto que ha aterrado a muchísimos lugareños y ocurre al igual que en otros casos en un solo año. Estamos hablando de que se apareció en el año 2000 en esa carretera entre Alburquerque y Badajoz. No sabemos si es hombre o mujer. Hay quien dice que ha visto un hombre y quien dice que ha visto una mujer, y la historia es la típica de la leyenda urbana de la carretera. O sea, vas en tu coche, de pronto ves a alguien haciendo autostop, esa persona se monta y justo cuando vas a llegar a una curva muy peligrosa, muy cerrada, te dice: cuidado, frena, que en esa curva me maté. Y en ese momento desaparece por completo. Es como si esa figura de alguna manera sirviera para intentar prevenir de algún tipo de accidente. Pero lo curioso en casos como este del año 2000 es que esa aparición de un ser extraño ha tenido que ver siempre con una luz en el cielo, antes o después. ¿Relación con el fenómeno ovni? No lo sabemos. Avisaba, ¿no? Decía, ten cuidado que aquí me maté, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento la persona frena, no tiene el accidente, pero cuando te giras para ver si hay alguien detrás, la persona que había montado al coche ha desaparecido por completo. ¿Y los mulachinis? Bueno, los mulachinis también son personajes muy, no te voy a decir queridos, porque no lo eran, pero sí muy conocidos en muchas zonas de Extremadura, sobre todo en el norte de Cáceres. Sí. Hablamos de extraños personajes que habitaban en el cielo, pero va a ser de nuevo la voz y la figura de nuestro compañero Alejandro Nebro quien nos comente cómo era el aspecto tan extraño de este tipo de personajes, los mulachinis. Lo vemos. Eran parecidos a los bebés, ¿no? Y habitaban en las nubes y poseían como los cíclopes un solo ojo central en el que tenían una gran habilidad a la hora de lanzar rayos con puntería. Bueno, tenían puntería certera, ¿no? Eso parece. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Personajes, seres imposibles, sobrenaturales, que han estado, quién sabe, sí, tiempo atrás en Extremadura. José Manuel Frías, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima semana. Exacto. Recuerden que esperamos sus historias, envíennoslas a la dirección de correo electrónico del programa. El día es nuestro, todo junto, @canalextremadura.es. Y ahora, esto sigue, claro que sí.